Bueno, pero tenemos que hablar de algo sumamente importante. Sí, sí, a ver, cuéntame. Ahora sí, ¿subió el salario mínimo? ¿Es así? Subió. 4,4. Sí. Sí, 117.000 guaraníes, más o menos. 117.000 sí. guaraníes, alrededor de 2.800, 2.798 quedó. Es así. Pero resulta ser que hay varios salarios mínimos. Y para eso necesitamos informar bien a la ciudadanía de qué se trata, señor. Y para eso siempre es importante tener a gente experta en el tema, gente que estudió sobre esto. Y para eso está con nosotros una amiga de la casa. Está con nosotros la doctora Luz López. Acompáñame, vamos a aprender todos juntos. Hola, Doc. ¿Cómo le va? Súper bien, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Este es un temazo. ¿En serio? El tema del salario tiene demasiadas Aristas, ¿verdad? aristas. Sí, señora. Sí, Coincido. así mismo. Y esto es algo que a la gente le toca muy de cerca, ¿verdad? Claro, quiere saber. Acá estoy para aprender con usted. Comencemos. Lo que quiero decir también o informar a todas las personas que nos están viendo, nos están mirando, que así como lo anunciaste, Salim, existen diferentes salarios mínimos. El Poder Ejecutivo, que sabemos a través de todo este proceso que estudia la inflación año interanual, ya se reúnen en un consejo y, como bien lo dijiste, determinaron que desde el 1 de julio el aumento sería un 4,4%. Siempre, a ver, señora, señor, joven, a quien nos está viendo, escuchando, mirando, hablamos de el salario mínimo, atención con esto, y también con la placa que está en pantalla, para actividades diversas no especificadas de la República del Paraguay. Eso parece algo muy irrelevante, pero a la hora de la verdad tiene su relevancia. ¿Por qué? Porque este es el salario mínimo que incide para los demás y es básicamente general. Pero la clave de esto es de que dice actividades diversas no especificadas de la República del Paraguay. Y entendiendo en sentido contrario, quiere decir que hay algunas que sí están especificadas. Mira qué interesante ese punto. Como dice no especificadas, tiene ahí un mensaje subliminal que es que hay otras que están especificadas. Y ahí les cuento que hay muchísimas que están especificadas y que naturalmente o consecuentemente no, o sea, No la son base parte de de eso. esto, claro, no es este Claro. salario de 2.798.000 que ahora fue fijado, sino otro salario. Ok. Y ustedes me preguntarán, ¿Cuáles son? ¿cuáles son y de dónde sale ¿De dónde esto? sale? Para que de repente aquella persona que está trabajando, ya sea, les distingo, industria y manufactura, comercio y servicios, atención, vuelvo a decir esto, de actividades especificadas de la República del Paraguay. Supónganse que una persona trabaja en el rubro, que fue lo que acá está en pantalla, no sé, de panadería, de zapatería, el rubro de mueblería. Entonces tiene un salario diferenciado. También varios servicios, por ejemplo, sabemos el servicio bancario y financiero, está el servicio, por ejemplo, de todo lo que es la parte fluvial, tiene totalmente otro salario. Ok. Y otra vez dentro de esto vos vas viendo si sos o no especializados porque hay personal, el personal de producción, por ejemplo, puede ser un personal especializado y en eso tiene otro salario. Vamos a distinguir si nos acompañan con la placa, señor productor. Por ejemplo, el fábrica de mármol y mosaicos, un ejemplo para que la ciudadanía pueda conocer, no es 2.798.000 el salario. Atención, es 2.840.402, es un poco más del salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Por ejemplo, otro que tiene ese mismo salario, el rubro de calzados, el rubro de almidones, lo que es, por ejemplo, papel y cartón. Siempre estamos hablando de fábricas. Ok. Fíjense, es el más alto dentro de estos rubros. 2.859.000
336 guaraníes. Ya. Doctor, quiero sumar ahí un poquitito. La gente que gana un salario mínimo diferenciado, Sí. yo me imagino que ya sabe, ¿verdad? Porque percibe. Ahora, el 4,4% se aplicó en todos los otros salarios mínimos también. Bueno, estamos hablando de, vuelvo a decir, actividades diversas no especificadas, que es el salario mínimo que lo conocemos como general. Que Cuando vos decís 2,800. salario mínimo. 2,798 en realidad. Exacto. Después están todos estos que pueden ser industria, Sí, sí. comercio o servicio. Ok. Esto está establecido automáticamente. Cuando se dicta el decreto o sale, Ajá. por así decirlo, del Poder Ejecutivo que determina el monto, automáticamente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dicta la resolución donde están todos estos rubros y automáticamente el monto de lo que sería el actual salario mínimo de esos rubros. para estos rubros. Tenemos un subrubro, por llamarlo de alguna manera, que sea mayor de 3 millones, 4 millones. Sí, yo ahora, justamente porque quería dividir mi exposición para que por ahí, porque hay mucha información, en otro bloque que vamos a tocar todo lo que es servicios en general, porque hay una cantidad. Comencé con lo que es industria Ok. y manufactura, y en este sentido, los rubros sí. Tenemos uno incluso en industria Que es mínimo, es considerado salario mínimo. que es un poco más de 3 millones, que sería lo que es la industria, por ejemplo, el sector de fideos, Ok. que tienen automatizados el sistema, ya que el que no lo tiene tiene otro salario. Por ejemplo, fíjense ustedes, el maquinista, ¿cuánto gana? 3.358.445. Ok, porque acá en piso conversábamos mucho con los compañeros, incluso con Diego. Recuerdo bastante que hablamos de esto. ¿Qué pasa con aquel colaborador que no gana salario mínimo tradicional? La gente debe saber cuál es el salario mínimo que le corresponde. Claro, a ver, si no está dentro de estos Sí. rubros especificados, ¿verdad? Estamos hablando del sector en principio privado. Si no pertenece a estos rubros, debería de ser el salario mínimo para actividades diversas no especificadas, que es el que se conoce como salario mínimo. Ahora bien, si las partes pactaron algo superior, se debería respetar esto. Pero quiero aclarar una cuestión también. Nosotros de hace algunos años, si mal no recuerdo, año 2018, 2019, tenemos una ley también que es de empleo a tiempo parcial. Hay que corroborar también esto con las Ya. horas que la persona trabaja. Totalmente. Porque si de repente en un turno que sería diurno trabaja, por ejemplo, 24 horas a la semana, entonces le correspondería la mitad de ese salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Doctora, saliendo un poco de la información que creo Sí. que quedó bien claro, ¿quién es el principal contralor de que se ejerza el salario mínimo? Bueno, el principal contralor, sí, el que controla, O para hablando que así se en pueda cristiano, controlador, si querés. comprender, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. No, pero ese evidentemente, por algún motivo, algo no funciona, por eso hay mucha gente que no paga el salario mínimo. Pero el trabajador que no gana salario mínimo tiene derecho o la obligación de decir que no está ganando un salario mínimo. Claro, por eso digo, hay que ver. En principio debería de ganar ese salario mínimo, y otra aclaración también que viene a lo que siempre me preguntás es eso. Ahora sí, trabaja menos horas, No, obviamente que hay que hacer, categórico. pero siempre en base a ese salario mínimo, si no tiene un rubro específico, el general, por así decirlo. Es muy buena la pregunta porque tiene también varias aristas. En principio, siempre el Ministerio de Trabajo el que debiera, por lo menos la ley le atribuye esa función de contralor. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, como bien lo decís, Ali, me gusta mucho para que la ciudadanía pueda comprender, no se da ese cumplimiento. Está también el tema de la seguridad social. Entonces, ¿qué yo o que qué es puedo el IPS, hacer? ¿verdad? Claro, exactamente, como trabajador o trabajadora. Entonces debo recurrir, ¿verdad?, a realizar justamente, si es que no hay una inspección previa ante esta autoridad que debería por lo menos de controlar conforme al marco legal. ¿Qué ocurre ahí si
hay una denuncia por parte de un trabajador o trabajadora que no se están cumpliendo estos requisitos mínimos y debería de haber una fiscalización o por lo menos el Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto para ver realmente si está cumpliendo las horas establecidas, si se le descuenta también el tema de seguridad social, porque hay muchas aristas ahí, pero en principio es el Ministerio de Trabajo el que legalmente actúa como órgano contralor. Nosotros tenemos una información que cerca de 250.000 monedas más, monedas menos, personas no más perciben el salario mínimo. Y este es un debate eterno, pero muy importante para la ciudadanía y para la construcción cívica de nuestra república. Sí, porque este 4.4 es mucho, sí depende. Porque el que paga el salario mínimo, el que está dentro de la ley, es muchísimo. Le sube su planilla de salario automáticamente. Pero y después, los que no pagan salario mínimo son bastante beneficiados con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría hacer la ciudadanía para que la mayor cantidad de personas... Hay otra versión que te dice también, un poco más liberal, que te dice el salario mínimo lo que hace es desmotivar la inversión, la formalización. Yo entré en debate mucho de esto, porque a mí me encanta el debate para aprender, ¿verdad? Y hay una versión que te dice la formalización desmotiva el emprendimiento. Y bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a formalizar nuestro país, verdad? Yo creo que, disculpame, Salim, Adelante, por más favor. que la formalización se refiere a una imposición de un monto, ¿verdad? Que afecta directamente a una estructura de costos. Yo creo que por eso de repente hay reticencia a este pago, porque si vos tenés una empresa, ya sé que es lo mínimo que uno necesita para sobrevivir, hay costos que son transparentes, ¿verdad? Entonces, al principio vos no podés hacer muchas cosas y ahí cobra fuerza todo lo que es la empresa familiar y el microemprendedor que le tiene a su tío, a su sobrino, al primito trabajando, a lo mejor ni siquiera pagándole el salario mínimo, ¿verdad? No creo que tenga que ver tanto con un tema de formalización, sino que con una imposición que afecta directamente a una estructura de costos. Pero ¿a vos no te parece que habría más igualdad de competencia si todos tenemos que pagar el salario mínimo? No, si todos pagáramos, eso sería lo ideal, ¿Y ¿verdad? cómo se hace para llegar ahí? Y yo creo que es una cuestión cultural, educación y cultural, Salim, porque hoy día no se ve pues el beneficio de pagar, qué es lo que va a percibir ese funcionario al tener IPS, por ejemplo, ¿verdad? Todos los gastos médicos que han cubierto, todo el tema de hacer los aportes jubilatorios que también va a tener previsto a futuro, ¿verdad? Yo creo que hay una cuestión de concienciación ahí. Yo escribí hace poco, doctora, y quiero escuchar tu opinión, un breve artículo que se llama El Paraguay que ya no existe. Y básicamente lo que yo hacía es hablar básicamente de qué es lo que teníamos que había una forma de hacer negocio con un Paraguay que era un poco más informal, que hoy está cambiando, ¿verdad? Y que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y este Paraguay formal, de crecimiento que nos beneficia a todos, también tiene su otra parte, ¿verdad? Que cambiaron las reglas de juego con la hipercomunicación. Esto, por ejemplo, que haya una persona contando en redes sociales, informándole a la gente. Probablemente en unos años, yo no sé si lo veremos nosotros, pero las próximas generaciones van a ver un Paraguay mucho más formalizado. Claro, nosotros, la tecnología, por supuesto, ayuda muchísimo, y esto lo vemos en el aspecto impositivo, ayuda muchísimo a la formalización, porque ahora la mayoría de las personas o te exigen la factura porque necesitan descontar algún impuesto o porque obligatoriamente tienen que realizar un sistema de facturación electrónica. Yo voy por dos lados. Ustedes saben que yo siempre enfoco desde un punto de vista técnico-jurídico. Lo primero, para formalizar, ¿cómo se dice? Esa parte que por ahí no está formalizada, que hay muchísima informalidad. Es cierto, un poco de educación, obviamente educación, la parte cultural, por así decirlo, es una arista. Yo veo mucha deficiencia en el control de las entidades que están a cargo. Ese control va mezclado muchas veces con una idiosincrasia que tenemos en no, yo voy a solucionar así nomás y de esta manera y me voy a salvar o de una multa o del monto de una multa. Esa, digamos, idea, ese pensamiento es erróneo, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene así. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Y como bien lo dijo Claudia, el otro aspecto es que un ciudadano
no ve reflejado, dice, ¿cuál es el precio? Yo me formalizo, ok. Tanto la parte patronal, o sea, el trabajador como el empleador, ambos tienen que pagar IPS, pero si voy en ese punto, que es solamente seguridad social, yo no veo reflejado, porque la persona se enferma y resulta que no tiene ni medicamentos o ni siquiera una cama. Entonces, va por ese lado. También. ¿Verdad? Doctora, aprendimos mucho, como siempre. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes y vamos a seguir en la próxima con los otros rubros para que usted pueda conocer más sobre salarios. Qué gusto da aprender, qué gusto da estudiar. Por favor, mi querido Diego Martínez, ¿cómo podemos hacer para conocer más del mercado?